La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa. Y vos sos bailarina. Sí. Y ya podemos decir que sos bailarina profesional. No, todavía Todavía no. ¿Cuántos años de formación para llegar a la profesionalidad? Son 12 años 12 para años. ser profesora superior de danzas. Ya. ¿Y vos cuánto ya hiciste, Sofía? Yo estoy por los 6 años. 6 años ya. Sí. ¿Y ahora cuántos años tenés? Yo tengo 15 años. 15 años. Ahora cuentas jovencitas, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que trae ahí esa, la banda esa que tenés ahí? Pareja, dice Nacional Leo ahí. Sí. Polka paraguaya. Es una banda Sí. en representación de la pareja nacional de la polka juvenil, que es un reconocimiento por haber ganado en el Festival de Tacuarembó, que se realiza en la ciudad de Guarambaré. De Guarambaré. Y ganaste entonces el primer premio entonces, Sí. porque seguramente que sí tenés esa banda ahí contigo. Y vos siempre cuando te vas y te presentás, te vas con esa... Sí, cuando bailo en pareja. Cuando bailo con él. Cuando bailás en pareja. Ah, ya. ¿Y si bailás solita? Ahí sin banda. y no tenés otro premio solita. Y suelo participar mucho en los concursos de danza. Sí. Y ahí es por puestos, o sea, primer puesto, segundo, tercero. Pues no te dan así una banda, por No. ejemplo, si ganas. Te suelen dar medallas o trofeos. Ya. Y no pones toda tu medalla por tu traje. No. No se puede bailar. Está bien, bueno, Sofía. ¿Y sabes lo que quiere decir tu nombre, Sofía? No. Sabiduría quiere decir. Palabra griega. Sofía, sabiduría. Bueno, te vamos a presentar un poco a tu pareja, ya que vos ya dijiste ya que entonces ganaron. Vos también tenés la banda, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y dice lo mismo ahí, pareja Sí, lo nacional, mismo. ¿verdad? Sí, lo mismo. Bueno, ¿y vos cómo te llamas? Vamos a Yo conocerlo. me llamo Damián González, Sí. soy bailarín también de la ciudad de Capiatá. Ah. Estoy en el colegio Blancas Pinci de Talavera. Sí. Todos. Ah, ustedes entonces no están en el mismo colegio. No. Ah, ya. Estamos diferentes. Bueno, y bailarina y estar ahora, imagínate, vos ganaste ya nada más y nada menos que a nivel juvenil, ¿verdad? Sí. El primer premio de la pareja. ¿Eso sería los mejores bailarines juveniles de la danza paraguaya son ustedes?
Algo así. Como que algo así. Y eso es lo que ustedes están trayendo, ¿verdad? Vamos por ahí. Estamos por ahí. Bueno, ¿y cómo surgió todo eso, Sofía? Yo comencé la danza a los 11 años. O sea, no pude comenzar de chiquita. ¿Hace 4 años entonces? Sí. Ya, a la cuenta, y qué rápido que aprendiste entonces. Porque quiere decir que vos siempre luego ya bailabas sola entonces. Sí. Ah. Estoy en el 6º curso de la danza, pero hace 4 años que estoy bailando. Ah, ¿y cómo es eso? ¿Cómo podés estar en el 6º curso y solamente 4 años? Porque en un año haces 2 cursos. Sí, haces 3 cursos. O sea, Hasta admisión 3 se cursos llama. se puede hacer. Sí. Es una carrera que vos, por ejemplo, haces 3 años. O sea, primero, segundo y tercero. Haces todo en un año. Ah, Y se después puede ya hacer vas así. siguiendo. Ah, ya. O sea que también se puede hacer en menos años los 12 niveles entonces sería, ¿verdad? Sí. Ah, mira, un poco interesante. Eso sí que aprendí por primera vez. Yo pensé que cada nivel era un año. Y eso sí seguía así con tu edad, ponele. Ah, con la edad. Sí. Pero en tu caso, como vos ya entraste un poquitito más mayorcita, entonces podés hacer mucho más rápido. Sí, así es. ¿Y por qué eso? Porque hay algunas cosas que cuando uno es más jovencita no llega a hacer bien, seguramente. Así es. Pero si vos sos la mejor ahora que en todo el Paraguay, entonces imagínate, se tiene que hacer súper bien, ¿verdad? Bueno, pero no, es La danza folclórica que es paraguaya. ya. O sea, ¿cuántos años tenías vos ahí? Yo tenía 7 años. 7 años, ¿eh? Y ahí ya te gustó, ya te Sí, llamó la ya me atención. llamó la atención el tema de zapateos y todo. Ese- Parece que vos más querías zapatear entonces, ¿eh? Sí. Después, ahora estoy cursando también el 6º curso. Pasé al 7º ahora, 7º curso de danza. Estoy en la Escuela Municipal de Danza de Capiatá. Ya. Me mudé ahí. Y ahí fue, en esa academia fue donde le conocí al maestro Nicolás. Ah, ya. Ahí fue donde le conocimos, empezamos a hablar y ahí le contamos sobre el proyecto. Clases así más particulares, él me dice que va formando, Sí. ¿verdad? A las parejas. Sí. Y yo pienso que por eso también ustedes que ganaron el primer puesto, ¿verdad? Sí, de verdad ensayamos muchísimo con el mundo. Ensayado mucho. Y nos ayudó mucho también. Ya, qué bien, Sí. qué espectacular. Bueno, nosotros entonces estamos hablando aquí con Sofía. Sofía y con También. Damián. Entonces ellos son actualmente los jóvenes a nivel juvenil que han ganado el primer puesto de la danza Polka paraguaya. folclórica de la polca paraguaya, ¿verdad? En el Paraguay. ¿Y eso por cuánto tiempo lo van a llevar? Por un año. Por un año, hasta que después entonces. Hasta que después entreguemos a la otra pareja. ¿Sí? En Guarambaré se hace. Sí, en Guarambaré. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí les
por ser los mejores en Paraguay en cuanto a los jóvenes, ¿verdad? Vos tenés 15 años Sí. y Damián tiene 14. 14. Bueno. Y entonces, ¿ya se les llamó ya en algún lugar para representar al Paraguay o todavía no? Sí, Estos varias hombres. veces. ¿Ya? ¿Dónde Ya sea estuvieron, Damián? Sí. acá a nivel nacional estuvimos en colegios, ya sea graduaciones. Ah, me invitan. les llaman para eso. Sí. ¿Y quién así, Damián, contacta con ustedes? Ya sea las directoras del colegio Ya. o capaz algunos profesores que nosotros tenemos en la danza suelen enseñar también en los colegios. Entiendo. Y ahí nos suelen invitar. Ah, otra vez. entonces ellos hacen correr la voz, etcétera, etcétera. Pero así a nivel, por ejemplo, de Secretaría, no sé, del Turismo, o la Secretaría de Cultura, a nivel del Paraguay, etcétera, ¿ya le hicieron algún contacto o nada todavía? Hasta ahora todavía no. Todavía no tuvimos todavía ninguna llamada de eso. Pero ellos saben que ustedes existen, sí, saben todo. saben todo. Sí, dentro de poco nosotros viajamos a Corrientes. ¿Y Tenemos- quién les invita ahí en Corrientes? A Corrientes nos invita, sería el director del festival De Corrientes. de Corrientes, el festival del chamamé. Ya. Pero ellos se contactan con quién, con los pares aquí de Paraguay o directamente con ustedes. Y se contacta primero con el director del festival de Tacuané. Ah, del Luego- Tacuané, luego claro. de eso- Porque conocen lo del Sí. Festival del Tacuané. Luego de eso hablan con nuestros padres. Sí. Y ahí es donde Y contactamos. los padres de usted normal dicen, no, se quedan aquí. ¿O no? No, solemos ¿En tu viajar. casa qué dicen tu papá y tu mamá? En mi casa sí quieren viajar porque mi papá es correntino. Ah, él lo de Correntino, Mi papá es tu papá lo de correntino. Correntino. Mi papá es correntino. A la cuenta, entonces ya está todo ahí Sí, maquinado ya. sí. Bueno, y en tu caso, Sofi, ¿qué tal? Con los 15 años, ya tenés permiso ahí. Una pregunta que yo les quiero hacer, Sofía. Bueno, vos sos sabiduría luego. ¿Ustedes pueden llevar adelante, por ejemplo, el estudio, o sea, del colegio? Vos ahora me dijiste que pasaste ¿a qué curso? A primer año. Al primer año ya, o sea, el 2016 va a ser el primer año con ese título, con esa banda maravillosa, que tus compañeritas te van a mirar todas así, tus compañeros también. Ellos ya saben ya que ganaste, ¿verdad? Sí. Porque fue en noviembre, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te aplaudieron todo? Sí, con el apoyo de ellos también ¿En serio? logré Con todo. el apoyo de ellos también. Qué lindo. Entonces van a estar festejando ahí ustedes en este primer año 2026. Bueno, pues yo te iba a preguntar si ustedes verdaderamente pueden llevar lo que es un estudio serio, matemática, ¿qué es lo que estudian ahí? Castellano. ¿Qué más estudian en el colegio primer año? Matemática, ¿O qué castellano. parte estás haciendo? Yo ¿Qué sigo haces? sociales. A sociales, sí. Y entonces es un estudio bastante pesadito eso. Sí. Y se puede llevar el colegio y también este hobby, porque esto, a pesar de que vos lo estás haciendo de una manera profesional, ¿verdad? Sí se puede llevar a cabo porque yo sigo a la mañana y la danza es a la tarde. ¿Y qué hora estudias? Entro en el colegio a las 7 de la mañana, Bueno, salgo a las eso 12. entras en el colegio, pero ¿qué hora estudias? Vos te sentás en tu escritorio, prendes tu lucecita y comenzás a leer tus libros, y comenzás a saber la lección y a practicar. Y cuando llego del colegio, a la tardecita o a la noche, después de la danza. Y no estás cansada ya después de danzar tanto. Sí, pero cuando hay exámenes, Cuando hay exámenes, y si no hay exámenes, no hay lectura, no hay estudio. sí, también. Ahí también. ¿Pero en serio, Veina? Sí. Bueno, yo un día me voy a tu casa, voy a agarrar tu libro y te voy a tomar la lección. ¿Eh? Bueno, vos solo sabiduría. Y vos, Damián,
Y yo también mismo... ¿Y te parece que se puede llevar adelante así un Sí, se puede llevar adelante. Es un poco difícil nomás, pero se puede. Un poco Se difícil. puede. Es un poco complicado nomás, pero Ya. se puede. Pero en realidad si uno quiere, ¿verdad? Si uno Sí. quiere, y sobre todo dice que cuanto más estamos ocupados, después dice que más también tenemos que organizarnos Sí. para Sí. poder llegar a nuestro objetivo. Es muy cierto. ¿Verdad? Sí. Porque si vos perdiste un momento de tu tiempo y vos sabés que aquí tenés una obligación, vos también en la danza, Sofi, tenés que llevar así algunas tareas que te da la maestra y que tenés que practicar y tenés que demostrar que sabés ya hacer en la danza. Sí, suelen dar muchas tareas o carpetas, tipo trabajos prácticos. También por escrito, Sí. no es solamente a nivel de movimiento físico. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, les pregunta? ¿Qué tarea, por ejemplo, tienen que hacer en la danza? Hay una área que se llama educación musical, que es para el área del pues, saber escuchar la música, todas esas cosas. Ya, saber Tiene interpretar, sí. porque uno tiene que saber moverse al ritmo de la música, Sí. ¿verdad? Sí. Al Tiene compás. mucha teoría. Ya. Mucha teoría. Mira un poco. Y vos, Damián, el zapateo ese que vos haces, parece que a vos te gusta zapatear. Sí. Entonces, ¿y eso cómo uno lo va interpretando? ¿De acuerdo también a la música? De acuerdo al tipo de la música. Te va diciendo que ese es el momento de zapateo, Sí. o vos nomás ahí interpretás eso y vos haces porque a vos te parece que ahí hay que zapatear. Y es más porque la música te suele decir cuando tenés que zapatear. Te dice luego, o sea, Sí. la música por La su música estilo. suele cambiar de ritmo, es un poco más rápido. Ya. Y hay algunos momentos, por ejemplo, que yo suelo escuchar que mientras baila, le mete Sí, ahí el un zapucay. grito, el zapucay. El zapucay. El zapucay. Y ese también, la música también te dice, o uno nomás le parece en un momento. El zapucay es una forma de expresar algo que vos sentís. Ya. En vez de hablar, entonces haces el zapucay. Es algo de liberar lo que sentís, esa alegría. O sea, esa es una interpretación entonces. Sí, es una interpretación. O sea que toda la música te podés pasar gritando entonces. Toda la música, sin problema. Si estás tan feliz con Sí. ¿verdad? Bueno, muy bien, qué interesante. Estamos aquí con Damián y con Sofía. Ellos son actualmente los ganadores en el festival del Tacuané. Tacuané, ¿verdad? Entonces son, ¿cómo le llaman? La pareja nacional Nacional juvenil de la polka. juvenil de la polka. Entonces están así con nosotros y nos entusiasma también a todos nosotros para que hagamos bien las cosas, así como ellos tan jóvenes ya tienen este premio. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Damián, que tiene 14 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Damián? El 9 de septiembre. 9 de septiembre, o sea, falta todavía. Vamos a Sí. seguir con 14 años todavía Sí, por ahora, todavía. este año 2026. Y vos, Sofía, 15. Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 10 de diciembre. De diciembre. Deje, vos más todavía, todos los 26 vas a llevar adelante tus 15 años. Entonces, hace poco celebramos tus 15 años. Sí es. ¿Y cómo celebraste? ¿Danzando, bailando? Sí. ¿Y qué comimos? ¿Sopa? ¿Paraguaya? ¿Asado? No, porque vos si sos folclórica tiene que ser todo bien folclórico. O le pediste ahí a tu mamá, a tu papá, ay, quiero que me dedique, no sé qué cosas, hacen todo un mundo de fantasía. ¿O el tuyo fue diferente? Fue algo así. Pero tuvo también mucha danza. ¿Ah, sí? Sí. Vos tenías que hacer estilo tacuanes, tenía que haber. Todo alrededor de tacuanes, tenía que hacer tus 15 años. Las chicas ahora piden no sé qué, esto, que aquello, todo es fantasía que viene todo de afuera. Nada de paraguayo. No. Bueno, vos ya no cumplís más 15, vos vas a cumplir 15. Sí. Los varones no hacen tanto el 15. No, no, no. Las mujeres son las Las que mujeres más sí las que más celebran. celebran, ¿verdad? Bueno, pero yo les quiero preguntar, a ver, Damián, vamos a comenzar contigo un poco. ¿Vos cómo le ves ahí a tus compañeritos y eso con respecto a todo lo que es nuestra cultura y todo lo que significa ese despertar de la música paraguaya? O los compañeritos también, si se interesan o no se interesan de lo que es el arte del Paraguay, la música, la polka y eso. Sí.
En el tema del colegio, Sí. hay muchos que no les gusta bailar. No les interesa. No les interesa tanto. Más es tema futbolístico y todo, son mis compañeros. Ah, político. Futbolístico. Ah, futbolístico, fútbol. Ah, ya. El tema de la danza, sí. Hay, en mi academia, por ejemplo, hay varios varones que les gusta bailar. Claro. La polka. Bueno, pero si ya está luego en una academia de danza. Sí, yo tengo muchas compañeras que son bailarinas en el colegio Ah, en el colegio. y las que no son bailarinas me apoyan mucho. Se van a verme bailar. Vos me o- dijiste que estaba ahí en el colegio María Auxiliadora, Sí. ¿verdad? De Capiatá. Y yo recuerdo luego que ahí la señora María, ¿verdad? Doña María, ya falleció, ya la mamá del padre Nilo Zárates. Y a ella le gustaba mucho la parte folclórica. Sí. Yo recuerdo cuando era aspirante, mira, acordate, yo ahora ya tengo casi 60 años. Y cuando eso tenía tu misma edad, 15 años. Y nos íbamos allá a Capiatá en el colegio, imagínate, bueno, ya hace mucho tiempo. Sí. Sí. Y ahí veíamos que siempre había presentación de arte, de música. Hasta ahora siguen con eso. Sí, hay muchas ¿En presentaciones serio? en eventos importantes. Exactamente. Le gustaba todo. Entonces vos, ¿qué pensás de los jóvenes así en general? Sobre todo tus compañeritas, por lo menos los que están ahí contigo. ¿Les gusta? ¿Se interesan? Sí, les gusta mucho, solo que algunos no tienen la oportunidad de seguir una carrera o no les gusta. Ya. Y cuando hablamos de oportunidad es porque no tienen los recursos económicos, esas posibilidades como para ir a estudiar, Sí, así Una o academia. no tienen apoyo de sus padres. o no tienen apoyo de sus padres. Pero hay también así academias a nivel, no sé, de la intendencia, de la ciudad, municipal. Hay también de... Hay academia ¿Y municipal. esos yo son sé- gratis o hay... Ah, vos estás Yo ahí estoy en la academia municipal de Capiatá. de Capiatá. ¿Y ahí se tiene que pagar o es la intendencia? La No, o sea, municipalidad? vota una mínima cantidad. Ah, se abona también. Sí. Ya. Pero es muy mínima a diferencia de las academias privadas. En serio. Ya. O sea, hay que pagar otra vez el impuesto ahí. Sí, Un poco. un poquito. Y bueno, por lo menos si hacen algo, ¿verdad? Y Sí. si ayudan para que se formen los jóvenes, eso es muy importante. Sí, ayuda. Ya. Y bueno, y con respecto a... Por la relación también, porque no es fácil, ¿verdad? No. Sobre todo a la edad de ustedes, la adolescencia, todo eso. La relación con las personas no es fácil. No. Y menos todavía esa relación cuando se da en la adolescencia. Porque en la adolescencia pues, uno está todavía entrando en el aspecto de su propia identidad. Nosotros, Entonces se vuelve muy independiente, sí. nosotros al menos estamos trabajando mucho en eso.
Porque ahora mismo nosotros somos personas reconocidas ya. Nos Claro, conoce la claro, gente y tenemos que hablar muchas veces con las personas. Ya. Así como ahora me envían una entrevista y todo, tenemos que saber hablar. En serio. Ponerle poder aquí, denigrar ahí a tu compañero. No. Al contrario. Pero todo tenés que. Ella es especial, espectacular. Sí. Baila demasiado. ¿Y vos qué decís de Damián? Lo mismo. Lo mismo. Muy bien, qué interesante. Entonces aquí tenemos a estos dos jóvenes que han participado del Festival del Tacuané. Y eran muchos los participantes ahí, Damián. Éramos varios, éramos Así. varios. Hicieron también amistades con los otros jóvenes que venían de otros lugares. Sí. O cada uno subía, nomás bailaba, se bajaba y ya ni se conocían. No, sí, hablábamos mucho. También hablamos mucho con la pareja nacional, que son las mayores, En serio. que son los más grandes, y también la pareja infantil. Ah, también hay infantil. Sí, hay 3 categorías. Eso te iba a preguntar, las categorías, ¿cómo son? A ver un poco. Son infantil. Bueno, ¿y de qué, hasta qué edad sería? Infantil sería más o menos de los 5 hasta los 8 años. Hasta los 8, ya. Después, 5 hasta los 13 años. hasta los 13. Hasta los 13. Ya, y después juvenil. Y después juvenil a partir de 14 hasta 17. Ya, 17. Y a partir de 18 para arriba sería el mayor. Mayor. Y ustedes se van a presentar para mayores después. Más adelante sí, queremos eso. Porque ahora ya ganaron, ahora ya Sí. no pueden ser No, ya de nuevo pareja nacional. Una vez nomás uno es pareja nacional, ¿verdad? Sí. Eh, Podemos probar, pero tengo que esperar un año, sí. un año se puede esperar. Ya. Qué interesante. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con Damián, estamos con Sofía, ellos que son la pareja juvenil, ¿cómo le llama? Pareja nacional. Pareja nacional Juvenil de acuerdo. juvenil de la Polka Paraguaya. Paraguaya. Eso todo, entonces ese es el título que ustedes tienen, primer premio Festival del Tacuané, y nos representan a todos nosotros y sobre todo a todos los jóvenes también. Estuvimos hablando un poco de esta realidad, de lo que ustedes viven también. Bueno, ¿y qué le dejarían ustedes como mensaje? Vamos a comenzar un poco, Sofía. ¿Qué mensaje vos le dejarías a tus compañeritos, compañeritas? También puede ser a los papás, etcétera, a la sociedad, de todo lo que significa este esfuerzo también que ustedes hacen por formarse, porque siempre el arte es una formación integral en nuestra propia vida. Sí. Y yo les invito a que conozcan más nuestra cultura, que nosotros estamos muy orgullosos de llevar esto, que lo bailamos con respeto y con amor. Qué bien. O sea que te gusta, o sea, estás muy orgullosa de que representan nada más y nada más al Paraguay, ¿verdad? Sí. A nivel juvenil. Bueno, y después vamos a ver si pueden representar también a nivel de mayores, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y no hay así campeonato mundial del folclore, por ejemplo.
por ahí. Por ahora no todavía. No hay todavía. Pero capaz más adelante se... Sí, porque sería interesante. Sí. Pero esperemos que, porque ustedes en 3, 4 años ya no van a ser más jóvenes. No. Vayan a representar, ¿verdad? Sí. A ver si ustedes son los primeros que traen el trofeo mundial, ¿verdad? Ojalá Antes que de sí. nuestra selección paraguaya. Te forma bien. Sí. Ahí. Bueno, muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros vamos concluyendo este programa con estos jóvenes que llevan esta banda que representa sobre todo el esfuerzo y la lucha también, y nos representan a todos nosotros, pero principalmente a los adolescentes, a los jóvenes, porque es la parte juvenil de la pareja nacional de la polca paraguaya. Y como siempre nosotros concluimos con la palabra del Señor. Y vamos a ver un poco lo que significa el premio, así como ustedes tienen ese trofeo y lo llevan, me decía Sofi, con mucho orgullo, ¿verdad? Porque se sienten bien y se sienten también halagados, pero por el esfuerzo y por la lucha que ustedes fueron haciendo. La palabra de Dios cuando habla del triunfo, lo primero que habla es de la corona espiritual. Es decir, este es el gran triunfo que nosotros conseguimos. Es la corona de vida para los que resisten la tentación y son fieles hasta la muerte, nos dice Santiago, el capítulo 1, versículo 2. Y yo creo que ustedes hicieron eso, ¿verdad? Porque tienen que resistir a la tentación. Vos decías que los compañeros algunas veces que decía que la danza no es para los varoncitos, es para las nenas nomás, sí. ¿Verdad? Esa, por ejemplo, es una tentación que uno puede recibir. Sí. Y después dice, no, mamá, yo ya no quiero irme más, no, papá, ya no me quiero ir más, ¿verdad? Sí. Es una tentación. Pero dice que el triunfo y la corona. Y mira, vos tenés eso, que muchos ahora van a mirar y van a decir, mira lo que tiene Damián. Nadie lo consigue eso. No. Nadie lo consigue. Yo a tu edad también bailaba, pero nunca gané ningún trofeo así. ¿Entendiste? Bueno. Y después, la palabra de Dios también habla de la corona de justicia para quienes aman la venida del Señor. Es decir, que todo esto a ustedes, Damián, y a vos también, Sofía, les forma siempre en la justicia, es decir, dar aquello que es de Dios, darle a Dios. Pues se ufanen y digan, yo soy el mejor que esto y aquello. Pero, sin embargo, para decir que ustedes, a través de su esfuerzo, entonces son premiados por el Señor. Y ese es el premio que llevan con ustedes. Y por último, es la corona incorruptible o imperecedera. ¿Qué significa esto? Así dice, como los atletas espirituales que siempre se esfuerzan, esa es la corona que nunca muere. Quiere decir que en la medida en que ustedes luchan, se empeñan y hacen lo mejor de ustedes,
esa corona va a permanecer para siempre en la vida de ustedes. Bueno, les felicito, che. Muchas Así gracias. que Damián y Sofi, mucha fuerza, mucho entusiasmo, sigan así. Y dentro de poco les quiero ver ya también con otra corona. Pero esa va a ser corona ya de la parte de adultos, ¿verdad? Sí. Bueno, y les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, nosotros volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.